¿Qué tal doramadictas y doramadictos? Aquí su doramadicta favorita. ¿Te imaginas invitar a tu crush a un viaje todo pagado y que éste se vaya con las cariñosas, pero al final terminas encontrándote por obra y gracia del destino con un millonario y no solo eso, terminar enamorándolo? Más o menos de esto se trata Fated to Love You, o también conocido como Destinado a Amarte. Este drama empieza con una actriz que se negaba a grabar un comercial y cuando recién se animó entra Lee Gong, un próspero empresario que estaba siendo presionado para que se comprometa con su novia, pues los mayores querían ya un sucesor. Por otro lado está Kim Mi-young, una asistente en un bufete de abogados, y aunque su función era la de una asistente, ella no dejaba de hacer favores a pesar de que esos favores no tenían nada que ver con su trabajo. Un día cualquiera, ella le hace un favor personal a su jefe, que era comprar golosinas para su hija. Mientras ella iba de compras, Lee Gong estaba comprando un anillo de compromiso para su novia, en el mismo centro comercial donde estaba Mi-young. Pero por un accidente curiosito que tuvo Mi-young, ellos chocan causando que el anillo se caiga y ruede hacia un perro que no se veía nada amistoso. Ellos, al tratar de recuperar el anillo, hacen despertar al perro, haciendo que éste los persiga hacia un lugar sin salida. Pero cuando parecía que se iba a comer a Mi-young de un bocado, el perro solo huele el dulce que estaba en el bolsillo de Mi-young. De ahí llega la dueña del perro para llevárselo. Y como el tema del perro ya se había arreglado, Lee Gong le pregunta por el anillo, pero ella lo tenía en su dedo índice, lo cual le molestó a Lee Gong porque, según él, era de mal augurio. Ella regresa a su trabajo justo cuando estaban por hacer un sorteo que era para ganar una estadía en un hotel de 5 estrellas en Macao. Este sorteo lo gana Mi-young y aunque ella le dice a su amiga para ir, ella la rechaza, ya que es para parejas. Como Mi-young no tenía con quién ir, llama a su mamá, pero ella también la rechaza. Cuando ya estaba pensando en vender los boletos, le llama a su compañero de trabajo, el abogado Min, quien le invita a cenar como todo un caballero. Por otro lado, Lee Gong y el director Tak estaban planeando la propuesta de matrimonio para Sera, pero justo llega ella de sorpresa asustando a Lee Gong y al director, pues tenían diapositivas sobre la propuesta. Mientras Mi-young y su amiga cuchicheaban, su amiga le sugiere que invite al abogado Min a Macao, pues se veía que él estaba interesado en ella. Sin embargo, cuando está de regreso al trabajo se encuentran con él. Entonces Mi-young, cuando justo está por preguntarle, él se adelanta preguntando si la puede acompañar. Pasan los días y Lee Gong está en Macao viendo los preparativos para la propuesta de compromiso. Mientras él veía esas cosas, el presidente Park y el cuñado de Mi-young estaban haciendo un complot para perjudicar a Lee Gong, pues él había comprado su fábrica y había despedido a todos. Por otro lado, Mi-young y el abogado Min habían llegado a su habitación, sin embargo, al oír que había un casino, el abogado Min se va, dejando descansar a Mi-young. Ahí nos damos cuenta que el abogado Min es un Don Juan, y mientras Mi-young buscaba al abogado Min, se topa por casualidad con Lee Gong, mientras hablaba solo, aunque un estornudo de ella lo pone alerta. Mi-young se esconde y toma una botella que justo era la que se les había caído a su cuñado y al presidente Park. Justo cuando Sera estaba por abordar un avión a Macao, la llaman de un trabajo pues la querían a ella como bailarina principal. Mientras a Gon le hacían sus masajes, el cuñado de Mi-young y el presidente Park sobornan al masajista para que los deje solos, pues su primer intento de complot había fallado. Esta segunda vez sí le dieron de beber el menjunje, pero en medio de todo eso, Lee Gong se da cuenta que era el presidente de la fábrica que compró, entonces lo regaña para que despida a todos de la fábrica. Sin embargo, el menjunje hace su efecto mientras Gon se va. Mientras iba a su habitación mareado, detrás lo siguen el presidente Park y el cuñado. Ellos desvisten a Gon, pero al salir sin querer mueven el número 9, haciendo que caiga y parezca un 6. Sin querer, Mi-young entra a esa habitación, pues ella también estaba mareada por haber tomado la botella que se les había caído a ellos dos. ¿Y cómo es que Mi-young entró a una habitación que no era la suya? Pues los que estaban detrás de esto habían dejado la habitación abierta para que pasara una chica, pero esa chica al llegar se confunde, porque no estaba el número de habitación a la que le mandaron. Al día siguiente, Mi-young despierta creyendo que había tenido el frutidelicioso con el abogado Min, pero a quien se encuentra es a Gon. Entonces los dos se asustan, pues estaban como papá Dios los trajo al mundo. Después, sin esperarlo, entran los compinches grabando para tener evidencia de una infidelidad, aunque al darse cuenta de que no era la chica que contrataron, sino la cuñada de uno de ellos, se van dejándola sola. Mientras Mi-young estaba en el baño, se da cuenta que no era su habitación, así que sale para dar explicaciones. Sin embargo, Gon la
la arrastra hasta las cámaras de seguridad ya que estaban buscando al presidente Park y a su cuñado. Aunque al final los encuentran, no logran atraparlos, pero a lo menos la cámara había sido lanzada al agua. Mientras Mi-young estaba en seguridad, Gon estaba escuchando el mensaje de Sera diciéndole que no se quería casar con la sensación de derrota, pues por única vez quería tener ese papel protagónico que tanto quiso. Al volver donde está Mi-young, él sigue sin creerle que lo que hubo fue una confusión y que ella no tiene nada que ver con su cuñado ni con el presidente Park, aunque al final termina creyendo porque van al pasillo de sus cuartos y de ahí era evidente que las dos habitaciones eran 2006. Sin embargo, Gon seguía sin entender cómo había entrado sin llave, aunque al abrir se ve una madera y ahí se explica todo por sí solo. Como la confusión ya se había resuelto, Mi-young regresa a su habitación encontrando al abogado Min con la chica que supuestamente debía estar con Gon, pero para el revolcón de ellos no había excusa, pues estaban sobrios. Esto pone triste a Mi-young ya que ella lo quería y él solo quería diversión. Entonces el abogado Min termina ofendiendo a Mi-young y esto lo escucha Gon, pues había entrado a devolverle los zapatos a ella. Gon amablemente la saca de la habitación, entonces ellos se van y Mi-young se desahoga haciendo que Gon se identifique, pues él también estuvo semanas preparando la propuesta de matrimonio y ella el viaje. Como Gon siente un poco de empatía por Mi-young, la ayuda a tener un glow up llevándola con unos estilistas que la bañan, la maquillan y la visten, convirtiendo esa imagen de atrasada a una completamente atractiva. Al final ellos terminan yendo al casino donde se encuentran con los indeseables, así que Gon decide jugar en la misma mesa empezando a apostar a lo desgraciado. Por más que al principio no para de perder, al final termina ganando el todo o nada. Sin embargo, el abogado Min no acepta haber perdido, así que Gon hace que se humille pidiéndole disculpas a Mi-young, aunque ella al final no hace nada. Mi-young le pide disculpas a Gon, pues desaprovechó la oportunidad que le dio para vengarse ahí. Él también se abre con ella, pues su novia lo había dejado. Entonces Mi-young cree que es su culpa por haberle dado mala suerte con el anillo, pero también le pide que perdone al presidente Park y a su cuñado. Él lo acepta, pues los dos eran víctimas, y para despedirse, él le da una ficha del casino y ella un dulce que supuestamente ayudaba a encontrar el amor. Entonces ellos quedan en olvidar lo que pasó la noche pasada. Cuando Mi-young está de camino a su trabajo, de lejos ve a Gon, así que trata de esquivarlo. El motivo por el que Gon estaba ahí era por el asunto de la fábrica, y aprovechando que estaba ahí, le presentan al abogado Min para que se encargue de sus negocios en China, pero Gon al verlo recuerda que Mi-young trabaja con él, así que la busca pero sin éxito. Al mismo tiempo, Mi-young comienza a cuestionar cuándo había sido su último periodo, así que busca sus síntomas en internet y todo le indica que está embarazada. Por otro lado, los ancianos de la familia de Gon le dan un ultimátum para que se case y si no se casaba dentro de ese lapso, el hijo ilegítimo, o sea su medio hermano, iba a tomar la presidencia, porque Gon ya estaba llegando a sus 30 y los hombres de su familia solo vivían hasta esa edad, debido a una enfermedad rarísima. Pasan los días y el abogado Min trata de ser amable con Mi-young para pedirle un favor, pues quería que hable con Gon para que lo contraten. Sin embargo, ella lo rechaza por dos razones. Una, él es doble cara, y dos, no mantenía contacto con él. Sin embargo, el abogado Min no entiende razones, así que termina ofendiendo y amenazándola de esparcir un rumor de que es una cualquiera. Cuando la cosa pintaba fea, llega Gon a darle un estate quieto al abogado, ya que era una basura como persona. Como se había hecho un alboroto, Gon dice que contratará su buffet para sus negocios en China con la condición de que despidan al indeseable. Más tarde, Mi-young va a la iglesia a confesarse. Ahí habla sobre sus sospechas de embarazo y que no le podía decir al padre pues ya tenía a alguien más. El sacerdote le aconseja que se haga una prueba de embarazo y que le diga al papá porque también es su obligación. Cuando Mi-young sale, el sacerdote le da ánimos. Entonces, al llegar a su casa, Mi-young se hace una prueba para despejar sus dudas, confirmando así que estaba embarazada. Por otro lado, en la empresa de Gon contratan a su medio hermano, que por cierto se ve que no le cae nada bien. Mientras le decía sus funciones, llega un paquete del presidente Park. En ese paquete estaba el video que grabaron de él con Mi-young, con el detalle de que la cara de Mi-young estaba censurada, para no perjudicarla.
Gon va de frente donde sus abogados porque, a pesar de que los había perdonado, ellos seguían con el chantaje, así que no le quedaba de otra más que denunciarlos, pero su abogado le dice que es mejor no hacerles caso porque ellos ya no tienen nada que perder y él podía perder su reputación. Debido a que le habían dado vacaciones a Mi-yeon, se va donde su mamá, lugar que por obra y gracia del señor es la isla donde está la fábrica que le da dolores de cabeza a Gon. Su mamá la recibe, aunque al día siguiente la termina castigando, ya que descubre que está embarazada, pues Mi-yeon se había hecho otra prueba de embarazo. Como su cuñado vio que la regañaban, él mete su cuchara a la discusión, pues él sabía quién era el papá. Justo Gon había ido a la isla para hacer las paces con los ciudadanos de la isla, y lo logra, así que lo llevan con la mamá de Mi-yeon porque era conocida por hacer un plato exquisito. Sin embargo, las agarra en mal momento, pues lo termina golpeando sin saber que él no sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces Mi-yeon le termina diciendo que está esperando un hijo suyo. Por otro lado, en la casa de Gon llega el supuesto sacerdote de la iglesia, que era Daniel Pitt, un diseñador industrial. Al mismo tiempo, mientras la mamá de Mi-yeon los regañaba a los dos y obligaba a Gon que llame a su familia para darle la noticia de que es papá, en su casa su madrastra le mostraba a su abuela el video que grabó el presidente Park, pues su hijo había hecho una copia de ese video, aunque la abuela no lo toma bien pues es un video muy sugerente y comprometedor. Al final, con la llamada de Gon termina estando feliz porque tenía al fin un heredero. Llega la noche, así que la mamá de Mi-yeon los hace dormir juntos en un almacén y los encierra. Mientras ellos estaban encerrados, Gon intenta escapar, pero al final se resigna y terminan pasando la noche juntos. En esa noche, Mi-yeon le dice que no tendrá al bebé, porque sería una carga para él, así que al final los dos quedan en ir juntos al hospital. Al día siguiente, ella termina yendo sola, y tan pronto como Gon se da cuenta de la ausencia de Mi-yeon, va con la mamá de ella para alertarle que Mi-yeon se había ido sola al hospital. Justo llega el presidente Park para llevárselos, entonces automáticamente empiezan a buscarla. Cuando ella está en el hospital se encuentra con Daniel, quien le dice que reconsidere su decisión, y como Mi-yeon seguía pensando que Daniel era un sacerdote, le pide orar por su bebé. Mientras le hacían el ultrasonido a Mi-yeon, llega Gon, quien termina escuchando los latidos del bebé, y aunque ellos firman el consentimiento de aborto, Gon se arrepiente a último momento, así que la termina sacando del hospital. Al salir se encuentra con la mamá de Mi-yeon, quien los regaña, pero quien termina pegando a Gon es su abuela, que había llegado pensando que habían abortado al bebé, pero al final las cosas se calman pues el bebé estaba a salvo y se haría cargo de él. Al llegar de nuevo a la isla, la mamá de Mi-yeon y su abuela de Gon hablan de matrimonio. Aunque Gon no le parece y a Mi-yeon tampoco, los señores de la isla insisten en que acepten, pues sería un beneficio para ellos. Sin embargo, la mamá de Mi-yeon los pone a raya, porque sabía cómo era su hija y si le pedían un favor ella no se iba a negar. Al final quien da su mano a torcer es Gon, dejando en claro que sería un gran padre, pero como esposo no sería así, pues él amaba a otra. Llega el día de la boda y antes de dar el sí, Gon llama a Sera para decirle la verdad, pero al final no puede. La ceremonia empieza y al darse el sí intercambian argollas. El de Gon era el anillo del padre de Mi-yeon y el de Mi-yeon era el anillo que Gon había comprado para Sera. Al final de la boda, Gon se va con su abuela, sin embargo, al volver a casa se emborracha con el director Tak. En medio de su borrachera, abren el regalo que le dio el presidente Park, que era un estimulante para el frutidelicioso. Eso hace que Gon sospeche de Mi-yeon, haciendo que termine en terapia, pues cree que le tendieron una trampa en el viaje para crear un mini Gon. Mi-yeon llega a su nuevo hogar y termina encontrándose con la madrastra de Gon, pero al entrar también se encuentra con la abuela de Gon, quien le da la bienvenida, y ya en la tarde se encuentra con Gon, quien le vuelve a dejar en claro las cosas. Al día siguiente de instalarse en la casa, Mi-yeon renuncia a su trabajo, despidiéndose de su jefe, quien le da un sobre que es para Gon, pero cuando va de regreso a su casa, Mi-yeon entra a un lugar por curiosa y se termina asustando por un perro que era de Daniel, el disque sacerdote.
Millón alegre le cuenta que se terminó casando y que seguirá con el embarazo, pero por casualidad Daniel ve el documento que era para Gon y resulta que ese documento era una demanda de divorcio, lo cual pone a sospechar a Daniel, así que le da su número por si necesita ayuda, pero ella se cuestiona por qué estaba ahí y no en una iglesia, entonces Daniel le responde que solo estaba ayudando. Millón al llegar a casa entra al cuarto secreto de Gon, siendo encontrada por él, quien le llama la atención, pero también le muestra el documento que era un acuerdo de divorcio, pues tan pronto dé a luz se divorciarán. Ella accede a firmar el documento con dos condiciones, una que no recibiría nada de él y dos que ella criaría a su hijo. Cuando la llama a su mamá para preguntarle cómo está, ella finge que está bien, aunque en el fondo no era así. Debido a que Gon creía que todo era un complot, vende la fábrica a otra empresa de dudosa procedencia. Por otro lado, la abuela se había sentido mal, así que la llevan al hospital donde le exige a Gon ir a una clase de parto con Millón. Aunque Gon acepta ir, él lo hace pésimo y al final piensa en cancelar las clases, pero no lo termina haciendo porque en el fondo también le hacía ilusión. Ambos se van por caminos separados, así que Millón se termina encontrando con Daniel, quien le pide ayuda para pintar la cafetería. Durante la tarde que pasaron juntos, ella pintó una taza que representaba a su bebé y al final del día Daniel la acompaña hasta su casa, encontrándose con Gon, quien recién llegaba. Gon los ve y se pone celoso de Daniel, sin embargo, Daniel no ayuda, pues en la cara pelada de Gon le dice a Millón que se vean otra vez. Debido a esto, Gon le dice a Millón que no se acerque a Daniel, pero después ella le toca el tema del divorcio, porque ella quería criar a su hijo. Sin embargo, a Gon no le parece, pues se casaron para que el bebé esté con él. Más tarde, los jefes de familia le reclaman a Gon y a su abuela, ya que creían que el matrimonio era arreglado. Sin embargo, con unas cuantas palabras de Millón agradeciéndole a Gon por haber ayudado a la fábrica que está en la isla donde nació, termina conquistando a la mayoría de los abuelos con su amable personalidad. En la siguiente clase de maternidad, Millón comenzó la clase sola, pero Gon llega y la sorprende a la mitad de la clase, así que los dos empiezan a hacer la actividad muy felices. Al salir, Gon se encuentra con una de las amigas de Cera, así que Millón se hace pasar por su asistente para poder irse sin escándalo. Al irse, va donde su amiga, quien estaba tomando porque la habían despedido, y mientras su amiga dormía, Millón busca la ficha que Gon le dio, ya que estaban en medio de todas las cosas que dejó cuando eran roomies. Por otro lado, Gon en la noche llamó preocupado a Millón, pues no contestaba, pero al final se termina despreocupando, pues la encontró en el sofá durmiendo, y sin darse cuenta ya estaba desarrollando un sentimiento más allá de la empatía. Al día siguiente, él es el primero en levantarse, así que aprovecha en tomarse una fotito con Millón dormida. Al salir de la habitación se encuentra con su madrastra, que se cree su madre, pero Gon la pone en su lugar, pues solo estaba ahí hasta que el bebé naciera, ya que esa era una de las condiciones de los abuelos. Millón va a la fiesta donde está su mamá. Ella piensa en qué excusa decirle, pues su mamá le había dicho que quería que vaya ella y Gon. Sin embargo, al entrar Millón se lleva una sorpresa, ya que Gon ya estaba ahí pasándola bien con las demás señoras. Al darse cuenta que Millón llegó, empiezan a bailar y a hacer karaokes, pero al final de la fiesta la mamá de Millón le dice a Gon que será como su madre, lo cual significó mucho para Gon, pues su madre había fallecido cuando apenas era un niño. Al día siguiente, Gon se reunió con el señor al que le habían vendido la fábrica porque quería cancelar el contrato, ya que había cambiado de opinión después de enterarse que la iban a utilizar para desechar productos industriales. Y aunque el señor se enoja, Gon se mantiene firme porque la fábrica de jabones está ubicada en la isla donde vive la familia de Millón. Al mismo tiempo, Millón estaba caminando por una exposición de arte, ya que Daniel la había invitado para decirle la verdad sobre él. Pero cuando está a punto de acercarse para saludarla, ella se queda en shock, pues le había llegado un mensaje con un documento donde Gon vendía la fábrica de jabones. Daniel se acerca y le pregunta si le pasaba algo, entonces Millón se desahoga, porque ya no sabía qué clase de hombre era Gon. Pero justo cuando Millón está por irse, Daniel la abraza delante de Gon. Gon al verlos los separa, pero como Millón no lo quería ver ni en pintura, se va por su cuenta. Gon va detrás de ella para saber qué le pasaba, pero al alcanzarla, Millón pregunta qué significaba ella para él. Gon mete la pata diciendo que será una persona especial mientras tenga al bebé en el vientre. Más tarde, Millón va a la iglesia y se encuentra con Daniel, y él le dice la verdad.
o sea que no es un sacerdote. Entonces Millón se molesta y se va. Millón va a casa a hacer sus maletas para ir a la isla Jigol, pero justo cuando está por irse, Gon aparece con un pastel para comerlo con ella. Sin embargo, Millón se porta indiferente con él, haciendo que Gon se fastidie. Mientras Millón caminaba por la calle, se encuentra con Daniel, el cual le pidió perdón con unas luces. Como fue un lindo detalle, Millón termina sonriendo y perdonándolo. Así que comienzan una plática donde Daniel le dice que regrese a casa. Millón recupera la cordura y regresa, encontrándose con Gon, quien momentos antes la pasaba mal, pues aunque él fingía que estaba bien, en el fondo estaba todo angustiado. Al día siguiente, Gon se reúne con Daniel, pues querían que Daniel trabaje para ellos en un nuevo producto, y aunque no se llevaban bien, acceden a trabajar juntos. Pasan los días y la hermana de Millón la va a visitar, pues estaban de pasada, pero al final terminan saliendo en una cita doble. En esa cita, Millón le dice a Gon que se enteró de que vendió la fábrica. Esto lo oye la hermana y el cuñado de Millón, así que lo agarran de los cabellos. Pero en ese momento, la hermana de Millón entra en trabajo de parto, así que Gon la ayuda a dar a luz. Ya en la noche, Gon le cuenta un cuento a Millón y pasan un lindo momento juntos. Entonces terminan durmiendo juntitos. Gracias a esto, Gon esa noche aclaró sus sentimientos por Millón. Ya en la mañana sale a correr, así que los dos empiezan una carrera sin sentido, aunque al final les da calambre a los dos, demostrando que a veces los hombres pueden ser muy infantiles. Más tarde, Millón va a una galería de arte con Daniel, y mientras ellos estaban felices viendo las creaciones de Daniel, justo unos periodistas reconocen a Daniel, así que él trata de esconder a Millón para que se vaya sin que la vean. Después Millón va a sus clases de maternidad con Gon, pero al salir de esa clase van a comer un antojito de Millón. Ahí ella come feliz y aún más cuando ve que Gon está utilizando su anillo de casados. Al terminar de comer, van a la oficina de Gon, pero de sorpresa Sera ya estaba ahí para saludar a Gon. Ella al verlo lo abraza diciendo lo mucho que lo extrañó frente a Millón, y aunque Gon le intenta decir la verdad, Millón lo interrumpe diciendo que ella es la asistente, cosa que le molestó a Gon, pero terminó siguiendo el juego. Gon termina pasando la noche con Sera y al día siguiente en la mañana la madrastra de Gon se da cuenta que él no pasó la noche en casa, así que le mete cizaña a Millón sin saber que ella ya sabe por qué no pasó la noche en la casa. Un día cualquiera, mientras Millón paseaba, se encuentra con periodistas que la estaban molestando, pero gracias a Daniel logra salir de esa situación tan incómoda. Por otro lado, Gon estaba acompañando a Sera en una entrevista, pero en medio de eso se va porque lo llaman para que vaya al hospital, pues la mamá de Millón estaba ahí porque se desmayó. Al momento de salir del hospital, Millón y Gon se van juntos a casa, pero cuando llegan a ella se encuentran con Sera ahí, pues ella había ido de sorpresa de nuevo. Ahí sí Gon le dice la verdad, o sea que estaba casado con Millón. Al inicio no le cree, pero al final se convence, y para dejarla más indignada de lo que estaba, Gon le dice que Millón está esperando un hijo suyo. Esa noche Gon se queda viendo un video de Sera junto con el regalo que llevaba esa tarde, y aunque al principio se ríe, luego termina llorando. Al día siguiente, Millón y la madrastra de Gon tienen una conversación, donde la señora le dice lo que piensa y que también esté alerta. De ahí Gon sale, así que Millón sale a despedirlo, pero ella no solo nota que está indiferente, sino también que ya no tenía puesto su anillo de matrimonio. Más tarde, la abuela de Gon le dice a Millón que habrá un evento y que la presentará formalmente como su nieta política. Llega el dichoso evento, así que Millón llega de la mano de la abuela. Sin embargo, cuando se aleja un poco, las señoras del evento empiezan a cuchichear, haciendo incomodar a Millón, que cuando ya estaba por irse, se topa de nuevo con la amiga de Sera, la cual le tira un vaso de agua diciendo que Millón no tenía orgullo. Luego llega el abogado Min, que continúa con la humillación pública, diciendo a los cuatro vientos la vida de Millón. Gon llega para confirmar lo que dijo el abogado Min, pero añadiendo palabras dulces, y la presenta ante todos como su amada esposa, para al final sacarla del evento y terminar llevándola a bailar frente al mar, donde le confiesa su amor por fin. Al pasar el tiempo, la relación de ellos dos va creciendo y se vuelve más cariñosa, tanto que Millón se despide con un besito en la mejilla, haciendo que Gon tenga la reacción de un niño. Ellos quedan en almorzar juntos, así que Millón prepara un almuerzo que se parece a ellos dos. Después de ese almuerzo, Millón va donde su madre a visitarla en su nuevo restaurante, y mientras ellas hablaban, todos van para ayudar en la apertura del restaurante. En otro día de trabajo, el hermano de Gon había organizado una sesión de fotos de Gon con Daniel junto con Millón. Llega el día de la sesión, así que los tres se toman las fotos,
pero en medio de la sesión había cierta competencia entre ambos, hasta que Millón sale. Mientras ellos se tomaban las fotos, Millón recibe una llamada de Cera. Entonces, al terminar la sesión, Millón se va con Daniel, porque no quería que Gon se entere de que iba a hablar con Cera, ya que Cera la había llamado para hablar unos temillas. Después de que terminaron de hablar, justo cuando Millón está por irse con Daniel, ven como la mamá de Cera le da tremendo zape. Ya en la noche, Gon llega a casa sin encontrar a Millón. Como no la encontró, se imaginó a Daniel y a Millón juntos, así que él solo se pone celoso y la espera fuera molesto. Como Millón aún tenía las palabras de Cera en la cabeza, solo lo abraza haciendo que Gon se rinda. Pasan los días, entonces Millón cree que todo anda mejor entre ella y Gon. Sin embargo, se encuentra con el abogado Hong, que era el que se encargaba de su divorcio. Está la cita para mantenerla al tanto de los cambios que Gon quería hacer. Por otro lado, mientras Millón ordenaba el armario, encontró las mancuernas que Cera le había regalado a Gon junto con una nota. Justo después le llega un mensaje del abogado Hong diciéndole que no se preocupara y firmara los papeles que Gon le daría. Millón va donde su mamá, donde ya estaban discutiendo, pues el cuñado de Millón había recibido dinero de Gon para el restaurante, y esto no lo sabía nadie excepto él. Por casualidad lo escucha Millón, así que no puede evitar sentirse sensible y empieza a llorar. Por ende, cuando llega a casa, ella firma el acuerdo original que Gon le había dado en un principio. El día de la subasta llega, así que la abuela de Gon le dice a Millón que vaya a ella representándola. Al llegar, Millón se encuentra con Daniel, que le saluda y le pregunta por su peor es nada, o sea, Gon. Ya al comenzar la subasta, Gon ya estaba ahí. Entonces, las subastas van todo normal hasta que llega la taza de Perry Popó, que es la misma taza que Millón había hecho en representación de su bebé. Sin embargo, ella no había donado su taza para la subasta, sino la madrastra de Gon, ya que con la intención de hacerles pasar un mal rato, la había tomado sin permiso. Lo que la madrastra no esperaba era que el tiro le saldría por la culata, pues la taza, después de la explicación que Daniel da como diseñador, hace que la taza suba su valor de $10 a 30,000. A causa del enfrentamiento entre Gon y Daniel, la taza llegó hasta ese precio. Millón sale triste por todo lo que pasa, así que le dice a Gon que terminen, pues para empezar él no la quería en su vida. Sin embargo, Gon le da indirectas de que la ama, pero Millón no las capta y le dice que tiene miedo de sentir más de lo que ya siente, pues ya sabe que al final se van a separar, pero ¡zas! Gon le da un beso. Eso es todo por este primer video. Por favor suscríbanse porque muy pronto estaré subiendo la segunda parte. Muchas gracias y chao.